Hola, mi nombre es Marina Piroqui y en esta oportunidad voy a explicar el tema de esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados representan la suma o combinación del esfuerzo de carga axial, esfuerzo por carga de flexión y esfuerzo por carga de torsión. En la representación de los esfuerzos combinados, por lo general, los elementos analizados no están sometidos a un solo tipo de esfuerzo, sino más bien a la interacción de varios esfuerzos de manera simultánea. Es por ello que con la finalidad de localizar un punto en donde la estructura llegaría a fallar, que es el punto crítico de la estructura, se analiza la interacción de todos los esfuerzos a los que está sometido el elemento. También es un método para dimensionar y seleccionar el material adecuado para cada elemento. Como se puede ver en la imagen, existen diferentes tipos de esfuerzo, como lo son el esfuerzo axial, la flexión y la torsión. El esfuerzo axial se refiere al esfuerzo resultante de una carga que actúa a lo largo del eje longitudinal de un miembro, ya sea en tracción, tensil o comprensión, compressive. La flexión se refiere al esfuerzo debido a un momento que causa que el miembro se doble o se curve. Y la torsión es el esfuerzo debido a un momento torsional que causa que el miembro gire alrededor de su eje longitudinal. Como pueden ver también, tenemos una serie de combinaciones a partir de estos esfuerzos, como lo pueden ser el axial más flexión, el axial más torsión, la torsión más flexión y el axial más torsión más flexión. Adentrándonos en cada uno de ellos y más o menos dónde podemos encontrar estos tipos de esfuerzos, para el primero, axial más flexión, lo encontramos en columnas y vigas y pilares de edificios. Con respecto a las columnas y vigas, siempre representan elementos estructurales como columnas y vigas, en donde además de soportar cargas axiales también están sujetos a momentos flexionantes debido a cargas laterales o excentricidades de la aplicación de la carga. Y sobre los pilares de edificios, en la construcción de edificios, donde los pilares deben soportar el peso de los pisos superiores, que es la carga axial, y al mismo tiempo resistir cargas laterales, que es la flexión, debidas al viento o terremotos. También ubicamos el axial más torsión, que lo encontramos en los ejes de transmisión y en las hélices y tornillos. Con respecto a los ejes de transmisión en sistemas mecánicos como los ejes de transmisión de vehículos, en donde el eje soporta tanto la fuerza axial debido al peso del componente y como la torsión debido al par de motor. Y con respecto a las hélices y tornillos en aplicaciones marinas y aeronáuticas, donde las hélices y tornillos experimentan torsión y cargas axiales debido a la propulsión y resistencia del fluido. Con respecto a la torsión y flexión, lo encontramos en los ejes de maquinarias rotativas y en las vigas en puentes. Con respecto a esta primera, en las maquinarias que involucran componentes rotativos como turbinas y generadores, donde los ejes están sometidos a fuerzas torsionales y a momentos flexionantes debido a las desalineaciones o cargas excéntricas. Y con respecto a este segundo, es en puentes, donde las vigas pueden estar sometidas a torsión y flexión debido a cargas vehiculares que no están perfectamente alineadas con el eje de la viga. Pasamos con el último, que es el axial más torsión más flexión, que lo conseguimos en componentes de aeronaves y puentes y estructuras avanzadas. Con respecto a este primero, en el diseño de componentes de aeronaves, donde las estructuras deben soportar combinaciones complejas de esfuerzos debido a las cargas aerodinámicas, el peso propio y los movimientos torsionales. Con respecto a los puentes y estructuras avanzadas, en el diseño de puentes y estructuras avanzadas, donde los elementos estructurales deben estar sometidos a combinaciones de cargas axiales, torsionales y flexionantes debido a las cargas estáticas y dinámicas. Asimismo, para cerrar este punto, ubicamos teorías utilizadas en el análisis, como la teoría de la elasticidad, la teoría de la plasticidad, la teoría de la fatiga y los métodos numéricos. Con respecto a esta primera, se utiliza para determinar la distribución de esfuerzos y deformaciones en materiales elásticos bajo la acción de cargas combinadas. En la teoría de la plasticidad, esta se emplea cuando los materiales se comportan de manera plástica y se deforman permanentemente bajo cargas combinadas. La teoría de la fatiga es esencial en el análisis de componentes que están sometidos a cargas cíclicas, ya que considera la vida útil del material bajo combinaciones de esfuerzos repetidos. Y con respecto a la última, los métodos numéricos FEM, en el método de elementos finitos, FEM se utiliza ampliamente para analizar combinaciones complejas de esfuerzos en estructuras y componentes, proporcionando soluciones precisas para distribuciones de esfuerzos y deformaciones. Los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes son componentes clave en el análisis de estructuras y materiales, especialmente cuando se considera la carga cortante y la torsión. Con respecto a los esfuerzos cortantes, debido a la carga cortante, tenemos que ocurren cuando una fuerza actúa paralelamente a la sección transversal de un elemento como una viga o una placa.
Estos esfuerzos varían a lo largo de la sección transversal y suelen ser máximos en las superficies de corte y mínimos en el centro de la sección. Podemos en la imagen visualizar la fórmula. Y con respecto a los esfuerzos cortantes debido a la torsión, estos ocurren cuando un momento torsional, torque, actúa sobre un eje o elemento que induce una rotación alrededor de su eje longitudinal. Estos esfuerzos son máximos en la superficie exterior del eje y disminuyen hacia el centro. De igual forma, en la imagen podemos observar su fórmula. Ahora vamos a recordar ciertos cálculos para el momento de inercia, centro de gravedad, ejes neutros, esfuerzos normales y cortantes para piezas homogéneas y compuestas. Comenzamos con momento de inercia. El momento de inercia para secciones simples, acá tenemos la fórmula para el rectángulo, se puede observar donde B es la base y H es la altura. Con respecto al círculo, también está en la imagen donde la R representa el radio. Y en el triángulo, donde la B es la base y obviamente la H es la altura. Y el momento de inercia para las secciones compuestas, primero debemos dividir la sección en áreas simples, calcular los momentos de inercia de cada área respecto a su propio eje centroidal y aplicar el teorema de ejes paralelos. Con respecto a los centros de gravedad, para el rectángulo tenemos la fórmula que se encuentra en la pantalla, el círculo igualmente y el triángulo. Para encontrar el centro de gravedad en secciones compuestas, igualmente debemos dividir la sección en áreas simples, calcular el área de los centroides X y Y para cada sección simple y utilizar las fórmulas para el centro de gravedad de la sección compuesta, que se encuentra también en pantalla, en donde A es el área de la sección simple y X y Y son las coordenadas de su centroide. Con respecto a los ejes neutros, los ejes neutros son la línea a lo largo de una sección transversal de una viga o elemento estructural en la que el esfuerzo normal es cero cuando el elemento está sujeto a flexión. Para el cálculo del eje neutro en una sección simétrica, el eje neutro pasa sobre el centro de gravedad. Y para una sección compuesta se debe calcular el centroide de la sección compuesta y el eje neutro pasa por el centroide de la sección compuesta. Con respecto a los esfuerzos normales y cortantes, encontramos en los esfuerzos normales la carga axial, en donde, como se puede visualizar en pantalla, P representa la carga axial y A es el área de la sección transversal. Con respecto a la flexión, también encontramos la fórmula en pantalla, donde M es el momento flexionante y Y es la distancia del eje neutro y I es el momento de inercia. Con respecto a los esfuerzos cortantes, encontramos a la carga cortante, donde B es la fuerza cortante, Q es el momento del área y I es el momento de inercia y B es el ancho de la sección en el punto considerado. Con respecto a la torsión, en este mismo ámbito, la T es el momento torsional, R es la distancia desde el centro al punto considerado y J es el momento polar de inercia. El círculo de Moore. El círculo de Moore es una herramienta gráfica que se utiliza para representar el estado de esfuerzo en un punto y para determinar los esfuerzos principales, los esfuerzos de cizallamiento máximo y las orientaciones de los planos principales. Con respecto a la construcción del círculo de Moore, debemos primero determinar los componentes de esfuerzo, segundo, definir los ejes, tercero, ubicar los puntos iniciales y cuarto, determinar el centro y el radio del círculo. A continuación también veremos un ejemplo explicativo de cómo resolver un ejercicio utilizando el círculo de Moore. Ahora vamos a explicar un ejercicio relacionado con el círculo de Moore. En este caso nos muestra en el elemento sometido a los esfuerzos detallados, nos piden calcular los esfuerzos normales y cortantes luego de que el elemento sea rotado 25 grados en sentido horario. Bien, en este caso utilicemos los datos del problema para dibujar el círculo de Moore en el punto A y estará ubicado en el punto sigma x, tau xy, es decir, menos 70,30. Luego en el punto B estará ubicado de las coordenadas sigma, menos tau xy, es decir, en el punto 90, menos 30. Trazamos una línea entre ambos puntos y ahora podemos obtener sigma promedio, que será igual a menos 60 más 90 dividido por 2, obteniendo 15 megapascales. Con esto sabemos ahora la ubicación del centro en 15,0. Dibujamos ahora en el círculo de Moore que nos piden obtener los esfuerzos para un giro de 25 grados en sentido horario.
pero aún no conocemos el ángulo que nuestro estado de esfuerzos forma con el eje sigma. Este ángulo corresponde al ángulo para obtener los esfuerzos principales. Sin embargo, en el círculo de Moore esto es 2θp. Y ya que sabemos que este ángulo es igual al arco tangente de 2 por tau xy dividido por sigma x menos sigma, y hacemos los cálculos y obtenemos menos 21,8 grados. Esto es 2θp, por lo que el ángulo θp será menos 10,9 grados. Ahora que conocemos el ángulo, podemos hacer la rotación de 25 grados en sentido horario, pero no debemos olvidar que los 25 grados que gira nuestro elemento será el doble en nuestro círculo de Moore. Por ello, la rotación del círculo será igual a 50 grados. Para poder usar la trigonometría a nuestro favor, calculamos el valor de este ángulo, que será igual a 50 menos 21,8 grados, esto es 28,2 grados. Por lo tanto, moveremos este triángulo ahora al costado. Analicemos a qué equivalen estas dimensiones. Por un lado tenemos la hipotenusa, que equivale al radio del círculo. El cateto opuesto será la coordenada de tau xy' y el cateto adyacente será la distancia desde el centro hasta la coordenada x'. Para obtener entonces los valores necesitamos el valor del radio, por lo que escribimos la ecuación del radio y reemplazamos los valores obteniendo 80,70 megapascales. Procedemos ahora a obtener los valores para tau x', que será igual al radio por el seno de 28,2 grados. Esto es 30,17 megapascales. Aquí debemos tener cuidado, el valor que hemos obtenido si es positivo, pero no significa que x o y lo sea. Aquí vemos por la posición de nuestros ejes coordenados que el valor de tau xy' es negativo, por lo que es menos 38,17 megapascales. Hacemos lo mismo para el cateto adyacente y obtenemos 71,19. Esta distancia corresponde a la distancia desde el centro hasta la coordenada sigma x'. Y será igual a menos 56,19 megapascales. Para obtener sigma y' vemos que estos triángulos son iguales, por lo que sigma y será igual a 15 más 71,19, que es 86,19. Otra manera para resolver este problema es mediante las ecuaciones de transformaciones de esfuerzos, que son bastante extensas de escribir, pero a veces facilitan los cálculos. Por lo tanto, escribimos la ecuación para sigma x'. Los valores de sigma y sigma serán los entregados y el ángulo 2θ será igual a 2 veces el ángulo de giro. El ángulo de 25 grados en sentido horario, por nuestra convención de signos, será igual a menos 25 grados, por lo que buscamos el coseno de menos 50 y el seno de menos 50. Así obtenemos el valor de sigma x'.